tardes, que el Señor les bendiga. Hoy al comenzar, para darle las bienvenidas y levantarles, yo no, el Señor, levantarlos en las tristezas y en las angustias. Quería contar un pequeño anécdota de hoy que fui al súper y la verdad que he tenido una semana dura y un poco triste, afligida. Me he encontrado con un señor que dice: mujer, levántate. Y me he quedado, wow, sentí algo en mi cuerpo. Dije: Señor, qué maravilloso eres tú. Y en esta tarde quería compartirlo y decirle a todos ustedes igualmente que se levanten de la tristeza, de la dificultad, de lo que sienten en este momento, que el Señor está ahí para levantarnos y usa a cualquier persona para decírtelo como me lo dijeron hoy a mí. Amén. Con esa bienvenida quería recibirlos en esta tarde, igualmente a los que nos siguen por YouTube. Y bueno, les invito para que tengamos una oración, ¿vale? Padre Celestial, quiero darte las gracias, Señor, por tu maravilloso amor, por tu bondad, por tu gracia, Señor, porque como cantábamos, Señor, tú eres fiel en todo momento y tú no nos dejas, Padre. Gracias por mi familia, por tu iglesia, Señor, por cada miembro, por cada visitante y por cada persona que nos sigue por YouTube, Señor. Levántalos en esta tarde, Señor, con tu Santo Espíritu, con tu poder, con tu amor. Sé tú moviéndote en medio de nuestros Padre. Que seas tú el Rey de Reyes en medio de esta tarde, Padre. Que podamos alabar y glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar y lo vamos a hacer con una lectura en el Salmo 34 del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que me miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Bueno, les dejo con la alabanza y que nos podamos gozar en el Señor en esta tarde. Buenas tardes a todos. Pues sí, como acabamos de leer, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que le temen y los defiende. El Señor nos defiende. También dice Juan 1, 11 y 12 que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También en Efesios dice que Cristo vino y anunció a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Le anunció esas buenas nuevas de paz, porque por medio de él todos los que le reciban y crean en su nombre, todos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, y que así pasamos a ser miembros de la familia de Dios. Qué maravilloso privilegio ser miembros, parte de esa familia de Dios, y todo gracias a nuestro Señor Jesús, que con su propia sangre lo hizo posible, dio su propia sangre para comprarnos, para ser adoptados para su familia, para Él. Le alabamos y le damos gracias por ello, porque somos sus hijos.
Hijo de Dios, si lo soy. Manos
Santo eres tú, Señor. Santo, 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 digno de toda alabanza, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por abrirnos esa puerta, Señor. Gracias porque podemos ser tuyos, Señor. Te damos gracias y te alabamos, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Amén. Somos un cuerpo
Estamos buscando en nuestras Biblias Efesios 3, 1 al versículo 13. Efesios 3 del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. El título es El plan secreto de Dios, y le voy a dar paso a mi pastor Josué. Buenas tardes de nuevo. Seguimos con la serie del libro de Efesios. Hace 15 días hablaba de un misterio, que era el matrimonio. Me había saltado varios capítulos al capítulo 5. Y les dije que no se preocuparan, porque la serie no es de estas series que si te pierdes un capítulo no te enteras de la trama. Se puede coger enseguida, retomándola. Y volvemos al capítulo 3. Y vuelvo a hablar de un secreto, de un plan secreto. El plan secreto de Dios que se le reveló a Pablo, y Pablo tuvo la gentileza de revelarnos por medio de estos versículos de Efesios 3. Este es el último capítulo de la sección, por así decirlo, doctrinal de esta carta, de esta epístola de Efesios. Luego empezará una parte quizás más pastoral, más práctica. Hemos aprendido que la iglesia es un cuerpo, que la iglesia es un templo. Ahora veremos que la iglesia es también un misterio. Y es un misterio. Y vamos a ver que sea un misterio es algo maravilloso, aunque parece que pueda ser algo negativo. Vamos a ver algunas cosas antes para explicar, para ponernos en contexto, para ver qué queremos decir con la expresión la iglesia es un misterio. Ha habido cierta confusión con respecto a que la iglesia sea un misterio en la historia. En un sentido, un misterio es algo que no había sido previamente revelado, pero actualmente es puesto de manifiesto. Esa es la palabra misterio en la Biblia, en las cartas de Pablo y a la que Pablo se refiere. No es algo oculto, no es algo de ocultismo, no es algo que tenga que ser escondido ante nadie, todo lo contrario. Es algo que no ha sido revelado por Dios todavía, pero ahora es revelado. Un expositor bíblico llamado Moffat tradujo el término misterio como un secreto divino, y otro comentarista llamado Weymouth usó la palabra verdad para traducir esta palabra de misterio de estos versículos. A mí me agrada la expresión secreto divino. Me gusta. Un secreto divino es algo que Dios no había revelado hasta cierto tiempo, hasta cierto momento, pero ahora está dispuesto a revelárnoslo. Ahora está dispuesto a revelárselo a Pablo para que se nos revele a nosotros.
Y hay que decir que la iglesia como concepto no fue revelada específicamente en el Antiguo Testamento. No aparece la palabra iglesia como tal en el Antiguo Testamento. Y cuando fue revelada, dicha revelación no fue limitada al apóstol Pablo. Cierto profesor bíblico en una oportunidad dijo que la iglesia había comenzado ya en el jardín del Edén. Y bueno, metafóricamente a lo mejor puede defender un profesor bíblico eso. Pero la iglesia no está como tal, como nombre en el Antiguo Testamento. Por otra parte, tenemos que admitir que algo ocurrió en el día de Pentecostés. Algo especial. El Espíritu Santo comenzó a formar lo que hoy llamamos iglesia, que no es otra cosa que el cuerpo de creyentes. Y ese proceso continuará hasta que Jesús tome a la iglesia y la quite de este mundo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios hasta el día de la redención. Es decir, hasta el día que seamos quitados de este mundo y presentados ante Cristo. En este capítulo 3 tenemos la explicación del misterio mencionado en los versículos del 1 al 4. La definición del misterio se menciona en los versículos del 1 al 3. Vamos a leer primero los dos primeros versículos, el 1 y el 2, para empezar esta predicación. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Para comprender el pensamiento de Pablo en este pasaje, en este capítulo 3, tenemos que entender que los versículos del 2 al 13 son como un paréntesis largo. Son cosas que a lo mejor no te fijas cuando lees rápidamente este texto en tu devocional diario. Tú lees la Biblia y no te das cuenta de estas cosas, pero si te fijas, en el primer versículo, en la primera frase, está hablando de una cosa. Y de repente se le viene a Pablo algo a la cabeza importante de lo que quiere hablar a sus oyentes, a los efesios, y cambia de tema completamente. Por esto, en el versículo 14 vuelve a retomar y reanuda con la misma frase. Por causa... ¿Cómo lo dice esta versión, Liz? ¿El versículo 1? Por esta causa yo, Pablo. Esta frase se repite en el versículo 14. Empieza aquí hablando a los efesios y luego se le viene un pensamiento mucho más importante, o un pensamiento que el Espíritu Santo le está revelando, y del 2 al 13 cambia de tema. Y en el 14 vuelve a este tema y vuelve a retomar este tema. Y es importante porque esta parte del 2 al 13 habla a la iglesia y habla del cuerpo de la iglesia y de cómo tiene que ser la iglesia. Por eso en el versículo 14, como digo, vuelve a retomar y reanudar y dice, por esta razón, por esta causa. Pablo en este versículo 1 habla de su condición presente como preso. Como saben, esta carta la escribe desde la cárcel. Se convirtió en un prisionero por llevar el evangelio a los no judíos. Por eso le metieron en la cárcel. Entonces los no judíos, según Pablo, tenían nuevos privilegios delante de Dios, que él enumeró en el capítulo anterior, en el capítulo 2 que ya hemos estudiado juntos. Y aquellos que estaban alejados, que eran extranjeros, que estaban sin esperanza, sin Dios, los gentiles, habían sido acercados a Dios por medio de la fe en Cristo. Tenían unos privilegios que antes no tenían. Y a causa de todo ello, Pablo iba a orar por ellos. Pero antes de comenzar a orar, en el versículo 14, se espera un poco y se aparta un poco del tema para hablar sobre el misterio. Después retomará el hilo en el versículo 14, y eso ya lo daremos en otra predicación dentro de 15 días. Pero vamos a ver qué nos quiere decir Pablo en estos versículos del 2 al 14. En el versículo 2 dice en su totalidad, sin duda se han enterado, según la nueva versión internacional que tengo aquí, sin duda se han enterado del plan de Dios que Él me encomendó para ustedes. Pablo está hablando del plan divino por el cual Dios le había llamado y le había enviado a los no judíos. Dios había escogido a Pablo para una misión muy especial, una misión que seguramente solo alguien como Pablo podía hacer, porque era judío, pero también era ciudadano romano. Era judío, pero también estaba conectado con la cultura grecorromana. Era alguien culto, sabía cómo llegar a esa gente, sabía cómo llegar a los extranjeros, sabía cómo llegar a toda cultura. Era una persona con una misión especial. Y desde que se encontró con Jesús en el camino de Damasco, que se cayó del caballo y se maravilló, tuvo la absoluta conciencia de que tenía esa misión. Pablo estaba hablando del plan divino por el cual era llamado a los no judíos. Y comparado con los demás apóstoles, el ministerio de Pablo era diferente y absolutamente especial. Pablo había dicho ya esto en Gálatas 2:7, cuando dice, antes por el contrario,
como vieron que me había sido encomendado el evangelio a los no judíos, como a Pedro el de predicarlo a los judíos. A Pedro le tocó una parte del ministerio, predicar a los judíos, pero a Pablo le tocó predicar al resto de naciones. Pablo tenía una iglesia internacional, como la nuestra, una iglesia con muchas naciones, representada con muchas nacionalidades. Ahora el mensaje no era diferente. El mensaje de Pedro y de Pablo no era diferente, pero las personas a las cuales el mensaje iba dirigido sí que eran diferentes. Era una categoría diferente. Pablo fue a los no judíos, como vemos en Efesios 2, y les dijo: vosotros que en otros tiempos estabais alejados, lejos, habéis sido hechos cercanos. Y no es eso lo que nos ha pasado a todos en la vida cuando nos hemos encontrado con Jesús. Estábamos alejados, estábamos lejos de Dios, y por la gracia del Señor, por su evangelio, hemos sido acercados a Él. Notamos la cercanía de Dios cuando Cristo nos atrae a Él. Eso era la misión de Pablo, acercar a los que no conocían la verdad de Cristo, a los que no iban a poder conocerlo porque solo se estaba predicando en comunidades judías. Era esa su misión. Vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido acercados. Pedro fue con este mensaje a su propio pueblo, a Israel, y les dijo en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en Hechos 16:31 vemos como Pablo también le comunicó al carcelero de Filipos, si recuerdas esa historia, que no era judío, era un no judío, el mismo mensaje. Le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Este mensaje es para ti también, carcelero de Filipos, que no eres judío, que nunca has oído hablar de esto, pero vengo a presentarte un mensaje que te va a salvar la vida, que te va a cambiar. Tanto Pedro como Pablo tenían el mismo mensaje, aunque dirigido a diferentes grupos de personas. Y entonces algo completamente nuevo estaba empezando, estaba teniendo lugar, y era emocionante. Era tremendamente emocionante lo que estaba pasando. Era, como dice esta versión, una administración, una economía diferente, un nuevo pacto que estaba empezando diferente al que tenían en el Antiguo Testamento. Cuando Pablo había sido un fariseo y había vivido por la ley, nunca había salido a predicar a los no judíos, porque no eran dignos de conocer el Evangelio, no eran dignos, de conocer la palabra de Dios. Para un judío, un no judío, como hablé la última vez que prediqué, era algo que no tenía casi ni dignidad. Había un problema racial, había un problema cultural que Cristo rompió por completo cuando vino a la tierra con este nuevo pacto. Estaban viviendo una administración diferente, un pacto diferente. Y ahora él estaba bajo una administración completamente nueva y era un misionero ante los no judíos. Y eso no significa que el método de salvación de Dios hubiera cambiado. Dios no cambia, Dios es inmutable. Pero Dios abre puertas dentro de su plan divino, de su plan secreto. Pero su método de salvación no había cambiado. Nadie se había salvado por cumplir la ley en el pasado, sino por el sacrificio que ellos traían cuando veían que se habían apartado de la gloriosa presencia de Dios y por el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Si no, no se podían haber salvado. Y ese sacrificio, esos sacrificios que hacía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, no miraban a otro lado, sino al sacrificio de Cristo. Era un reflejo leve del enorme, último y definitivo sacrificio que iba a hacer Jesucristo en la cruz, en el monte del Calvario. Cuando leas el Antiguo Testamento, tienes que ver a Jesús todo el rato. Tienes que ver a Jesús todo el rato, porque toda la palabra habla de Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y desde Génesis a Malaquías habla de Jesús. Habla de Jesús. Entonces Pablo se dispone a hablar de este nuevo pacto, de este misterio. Y leemos los versículos 3 y 4. Por favor, Liz. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo comenzó diciendo por revelación. Y es importante esto, por revelación. Algunos, basándose en que Pablo estaba diciendo que este misterio le fue revelado a él, dicen que Pablo era el único que conoció realmente tal revelación, tal misterio. Sin embargo, Pablo desmonta a estos que hablan de esta manera. En el versículo 5. En el versículo 5, Pablo, lo vamos a ver más adelante, aclarará que todos los apóstoles lo conocían, este misterio. Esta revelación comenzó con la conversión de Pablo cuando Cristo le informó
que cuando perseguía a la iglesia estaba realmente persiguiendo a Cristo. Cuando perseguías a la iglesia me estabas persiguiendo a mí, le dijo Jesús aquel día. Estás persiguiendo al Mesías, a tu Mesías, al Mesías que llevas tanto tiempo esperando. ¿No te das cuenta? Ahora te ha sido revelado. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Pablo aprendió que estaba haciendo algo nuevo. Una iglesia había comenzado a existir en el día de Pentecostés. Y la palabra misterio fue usada unas 27 veces en el Nuevo Testamento y se refiere a 11 diferentes misterios. Pablo parecía estar presentando un contraste con las religiones de misterios del mundo grecorromano que le rodeaban. Había logias secretas en su época en las cuales se realizaban ciertos ritos desagradables, ritos abominables, ritos totalmente crueles en nombre de dioses falsos. Y a los iniciados se les advertía que no podían revelar los secretos de esa secta religiosa, de esa logia. Era un secreto oculto, era un secreto de ocultismo. El cristianismo nunca ha sido eso. Siempre ha sido luz, siempre ha sido transparente, siempre ha sido invitacional. Nunca ha sido un secreto, siempre ha sido revelado y no para unos iniciados, no para unos privilegiados, para todo hombre y toda mujer. Así tiene que ser. Para los griegos el misterio era algo interesante, era un secreto compartido con los tuyos, ¿no? Con los de tu clan. Era algo revelado para candidatos que eran admitidos, gente especial. Y Pablo dice, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no cuento esta verdad a todo el que me encuentre por la calle. Ay de mí si no predico el evangelio de mi Señor. El evangelio no era algo para mantener en una logia secreta, eran buenas noticias que debían y deben ser anunciadas continuamente y públicamente. Pablo usa la palabra misterio antes en esta carta, en Efesios 1:9, cuando dice, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. En Efesios 2:14 explicó cuál era ese misterio, ya lo hemos predicado. El misterio era que Cristo había resucitado y que era la cabeza de un nuevo cuerpo formado por judíos, por no judíos de todos los pueblos de la tierra. Ese era el misterio. Y esto no había sido revelado en el Antiguo Testamento, esto era algo completamente nuevo. En Romanos 16:25, Pablo también explica esto de la siguiente manera. Y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Y también el apóstol lo dice en Colosenses 1:26, con estas palabras, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cómo ha sido manifestado? Con la llegada de Jesús de Nazaret a la tierra, con la exposición de su vida, de su ministerio, con su muerte y con su resurrección. Ese es el misterio que ha sido revelado y que no es un misterio, sino no es la mayor verdad y la mayor luz que pueda haber en este mundo. Y tiene que ser publicada, predicada y compartida. Leamos ahora los versículos del 5 al 6 de este capítulo 3 de la epístola de Efesios. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Como dije antes, Pablo aclara aquí en este versículo 5 que no le fue revelado solamente a él este misterio. Era algo compartido por todos los santos apóstoles. Hay un marcado contraste entre los hijos de los hombres en las generaciones pasadas y los apóstoles y profetas de la iglesia. Nadie en el Antiguo Testamento tuvo ni siquiera un rayo de luz en cuanto a la iglesia. Dios no quiso revelarlo. Dios no quiso revelar ni siquiera a sus profetas, ni siquiera a los profetas que profetizaron la venida del Mesías y lo profetizaron con detalle. Lo hemos leído en la Santa Cena muchas veces, Isaías 53, ¿de quién habla sino de nuestro Señor? Pero no le reveló este secreto a los profetas en el Antiguo Testamento. Ese misterio fue revelado a los santos apóstoles del Nuevo Testamento. Ellos son santos porque han sido separados para esta labor por Dios. No son santos porque fueran perfectos o porque fueran absolutamente maravillosos. Tenían sus luchas, tenían sus pecados, luchaban cada día con su cuerpo, como el propio Pablo dice y nos lo va a decir más adelante, pero fueron apartados para esta labor por Dios. Y aquí los profetas mencionados son definitivamente
profetas del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo es el maestro de este misterio. Eso fue lo que el Señor Jesucristo mismo prometió cuando les habló a sus discípulos sobre la venida del Espíritu Santo antes de partir después de haber resucitado, en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículo 15, cuando dice: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Nos revelará y nos revela y nos sigue revelando cosas cada día. ¿Cómo nos revela cosas nuestro Señor? ¿Cómo nos revela cosas Dios hoy en día a ti y a mí? Por medio de la lectura y el estudio de su palabra. Cada día aprendemos algo nuevo por medio de la lectura y el estudio de la palabra. Por eso es importante que profundicemos en ella, porque es la profecía que tenemos, que necesitamos. No necesitamos otra profecía porque ya está toda ahí escrita. Ni una tilde, ni una coma debe ser añadida. Esa es la profecía. ¿Y cuál es el misterio, entonces? No era que los no judíos serían salvos. En el Antiguo Testamento enseñó claramente que los no judíos se podían salvar. Había prosélitos no judíos en el Antiguo Testamento. Permítame mencionar 2 o 3 pasajes que así lo afirman. En el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 10, dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por la gente, y su habitación será gloriosa. Ya estaba anticipando que el pueblo de Dios iba a ser amplísimo, iba a estar en todas las naciones. Una vez más, Isaías capítulo 60, versículo 3, andarán las naciones a tu luz, vendrán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Estaba anticipando, no con el nombre de iglesia, pero estaba anticipando que las naciones no judías iban a venir a la presencia de Dios. Y en Zacarías capítulo 2, la última, versículo 11, podemos leer: muchas naciones se unirán al Señor en aquel día, y me serán por pueblo, y habitaré en medio de ti, y entonces conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Y luego en Malaquías capítulo 1, versículo 11 leemos: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cuál es el misterio entonces? Si no era el hecho de que los no judíos iban a ser salvos, ¿cuál era? El misterio era que los no judíos y los israelitas serían colocados en la misma base. Que las reglas del juego iban a ser iguales para todos con la venida de Jesús. Por fe en Cristo serían incorporados a un nuevo cuerpo, y ese cuerpo sería la iglesia de Cristo. Y Cristo era la cabeza de ese nuevo cuerpo. Espero que hayan captado bien la idea que quiero decir, que intento explicar. Eso, por tanto, ha causado una división triple en la raza humana. Ha hecho que la raza humana se divida en tres partes, o en 3 clases, por así decirlo. Tenemos la siguiente división de la familia humana. La primera, de Adán a Abraham. Pasaron más de 2000 años. Todos eran no judíos. La segunda, de Abraham a Cristo. Empieza el pacto con Abraham. Ahí había judíos y no judíos. Pasaron 2000 años. Y la tercera, ahora llegamos a la época de la iglesia. Desde el día de Pentecostés. No voy a entrar en debate si fue el día de Pentecostés o fue otro día. Vamos a fijar que es el día de Pentecostés. Hasta el momento en que Cristo recoja su iglesia, y de eso ya han pasado un poco más de 2000 años. En este periodo tenemos a judíos, a no judíos y a la iglesia. Y yo no me invento esta triple división. No es un invento que me haya creado en mi casa mientras me preparaba esta predicación. ¿Saben quién lo escribió? El propio Pablo. Pablo se refirió a ella cuando dijo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a no judíos, ni a la iglesia de Dios. Nos llama como iglesia a no ser piedra de tropiezo y ser de bendición ni a judíos, ni a no judíos, habla de los no creyentes, ni a la iglesia de Dios. Y ser de bendición para esta triple división de la humanidad. En esas palabras, Pablo incluyó a toda la familia humana. Y la iglesia, de hecho, no estaba específicamente presente, como digo, en el Antiguo Testamento, aunque sí había tipos o símbolos representativos de la iglesia en ese Antiguo Testamento. Cristo dijo en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré
mi iglesia. Y en ese momento, la iglesia era un hecho futuro. Todavía estaba Cristo en la tierra, todavía no había muerto y resucitado, no había llegado Pentecostés. La iglesia comenzó en el día de Pentecostés, después de que Cristo ascendiera al cielo. Y al principio era una iglesia formada por judíos, pero hubo un periodo de transición en el que los no judíos se fueron incorporando a la iglesia. Así que esta es un cuerpo formado por judíos y no judíos, y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Seguimos con el versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. Mi versión que tengo aquí delante dice: de este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Pablo no está asumiendo un lugar de superioridad por el conocimiento de este misterio, porque Dios le hubiera elegido para revelarle ese misterio, en virtud del hecho de que era un apóstol a los no judíos. Él solamente tomó el título de siervo, de diácono, de obrero, de ayudante. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, asumir el papel de siervos de Dios. No nos creamos por el privilegio de ser parte de la familia de Dios superiores a nadie. No nos pongamos en una atalaya a juzgar a nadie. Tengamos la suficiente humildad para recordar de dónde venimos y dónde estamos y por qué estamos donde estamos. Solo por gracia, solo por gracia, solo por fe. Y Pablo lo sabía. Y Pablo era Pablo. Pablo era el apóstol Pablo. Si él no podía considerarse más que un siervo, ¿qué más nos podemos considerar tú y yo? Fue un don de la gracia que Dios le dio, lo que le transformó a él en la persona que era antes, Saulo de Tarso, un fariseo orgulloso, arrogante, que perseguía a la iglesia, en Pablo, en el apóstol Pablo, quien ahora era un prisionero por Jesucristo. ¿A dónde había llegado? Muchas veces no pensamos en lo que renunció Pablo. Muchas veces ya asumimos que Pablo era Pablo, pero no pensamos en la posición social vital a la que renunció Pablo por seguir a Cristo. Pablo era un hombre que vivía una vida acomodada, era un hombre respetado, era un hombre que tenía un futuro brillante, era fariseo de fariseos, era maestro de maestros, y no me extraña. ¿Puedes pensar en alguien más brillante que Pablo a nivel intelectual? Era alguien que lo tenía todo y renunció a todo para unirse a 12 hombres que estaban perseguidos, que eran fugitivos, que no tenían casa donde quedarse, que no tenían nada, que iban de pueblo en pueblo predicando a un Mesías que su propia religión judía negaba y perseguía. Pero es que se había encontrado con él. Es que lo había visto cara a cara. Y tú dices, a lo mejor a mí Cristo no se me ha revelado como a él. Pero es mentira. A muchos de los que estamos aquí, Cristo se nos ha revelado de la misma manera. No se nos ha revelado en medio de un camino, por medio de algo sobrenatural. Pero todos aquí tenemos una historia. Todos los que nos llamamos hijos de Dios aquí tenemos una historia que contar. Una historia de pecado y una historia de redención. Y una historia de arrepentimiento. Una historia en la que Jesús se encontró con nosotros y nos cambió la vida. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a vivir nuestra vida como si no pasara nada? ¿O vamos a hacer lo que hizo Pablo? Renunciar a toda tu vida anterior y vivir toda tu vida presente y futura como si lo único que importara es ese Jesús con el que te has encontrado. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Eso es lo que Pablo hizo. Y por eso se considera prisionero de Cristo. No es prisionero de Nerón, no es prisionero del Imperio Romano, no es prisionero de ningún poder de este planeta. Era prisionero solo de Cristo, porque Él lo eligió, porque Él se hizo prisionero de Cristo voluntariamente, porque entendió que era la mejor opción que podía tener en su vida. Y en ese momento era miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia. ¿Eres tú parte de la iglesia? ¿Eres tú hijo de Dios? ¿Estás tomando ese tipo de decisiones en tu vida? No tienen que ser grandes decisiones, no tienes que de repente dejar tu trabajo, dejarlo todo y empezar de cero. A lo mejor sí, a lo mejor te llama eso, pero pueden ser pequeñas decisiones que empiezan a cambiar grandes cosas.
pequeños hábitos que empiezan a cambiar grandes agujeros que hay en tu vida. Y todo esto fue realizado por medio de la obra y el poder del Espíritu Santo. Continuamos con los versículos 8 y 9. A mí, fíjate cómo habla Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y el 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Estamos viviendo, como digo, hoy en la administración, en el periodo, en el misterio de la Iglesia. En una época, en la época del Evangelio de la Gracia, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Hermanos, hay muchas cosas que Dios no nos ha revelado aún. La Biblia es muy grande, es muy extensa, pero hay cosas que no nos han sido reveladas en ella. ¿Y sabes por qué no nos han sido reveladas? Porque no nos hace falta en este momento saberlo. Tienes que tener absoluta fe en que Dios te ha revelado lo que necesitas saber en este momento. Hay cosas que no nos ha revelado porque no lo necesitamos. Esa es una de las razones por las cuales yo estoy esperando ansioso el ir al cielo, porque allí aprenderé un montón de cosas que ahora no entiendo. Mi mujer se ríe porque me encanta aprender cosas nuevas. Dios guardó muchas cosas para sí mismo. Él permitió que el ser humano hiciera los descubrimientos, fuera descubriendo a lo largo de la historia muchas cosas, pero hay algunas cosas que el hombre nunca podrá descubrir, a menos que lo conozca por una revelación divina. Y la Iglesia es una de esas cosas. Era un misterio que no conocía y fue revelado. En el versículo 8, Pablo dijo de sí mismo: soy el más insignificante de todos los santos. Pablo asumió siempre como un apóstol la actitud de humildad. Siempre fue tremendamente humilde. En 1 Corintios 15:9 dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol. No soy digno de ser llamado apóstol. Pablo, el prisionero de Cristo, el que entregó su vida por él, no se llamaba digno de ser llamado ni siquiera apóstol cuando lo era, porque persigo a la iglesia de Dios, porque era consciente de dónde venía, porque era consciente de su pecado, porque era consciente de cuánto había sido perdonado. Era consciente del precio que había costado su perdón. Y no se consideraba digno de ser apóstol. Escribió 13 cartas de la Biblia. Escribió 13 libros de la Biblia, para algunos 14, porque algunos lo consideran el autor de Hebreos. No vamos a meternos tampoco ahí. 13 cartas de la Biblia. El apóstol de los gentiles. Y no se consideraba digno de ser llamado apóstol. En su primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículos 2 y 13 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. ¿Podemos nosotros tener este espíritu delante del Señor? Sea cual sea nuestra posición, sea cual sea nuestro ministerio, sea cual sea nuestro servicio al Señor. ¿Podemos tener este espíritu de humildad? El Señor te puede llamar a cosas maravillosas y puede hacer cosas maravillosas contigo y gloria a Dios por ello. Pero todo lo que haga Dios contigo, ten presente que es Él el que lo hace por medio de ti. Es Él el que te fortalece para que lo hagas. Es Él el que obra y no tú, y no yo, ni nadie. Es Él el que obra. Una revolución poderosa tuvo lugar en la vida de Pablo. Fue elegido para predicar entre los no judíos los inescrutables riquezas de Cristo. Qué hermosa misión.
Y dijo además en el versículo 9, y de aclarar a todos, el misterio no era para ser discutido o debatido, sino para ser predicado. Y Pablo tenía que hacer que todas las personas vieran la nueva época, la nueva dispensación, la nueva administración del misterio. Dicen los versículos 10 y 11 de este capítulo. Vamos terminando. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, y escucha bien, y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Me encanta que hayas elegido esta versión, porque yo había elegido la nueva versión internacional y es diferente. Pero me gusta mucho esta versión. ¿Puedes poner el 10, Liz? Para que la multiforme sabiduría, no te preocupes, para que la multiforme sabiduría de Dios, esa multiforme sabiduría, en la versión que tengo aquí lo dice diferente. En el griego original, la palabra multiforme es muy bonita porque representa mucho la realidad de casi todas las iglesias hoy en día y de esta iglesia en particular. Multiforme significa en griego múltiples colores. Pero colores no en el sentido solo estético, solo de colores, sino múltiples facetas, múltiples tonos, múltiples tonalidades y también colores. Y habla de cómo es la iglesia hoy en día. La multiforme sabiduría de Dios representada en lo que estoy viendo ahora mismo. En la iglesia de Cristo, en la iglesia de Jesús. La multiforme sabiduría de Dios que nos ha llevado desde el Génesis, desde el pueblo de Dios en el desierto, por todas las dispensaciones, por todas las administraciones, ahora estar juntos, estadounidenses, brasileños, venezolanos, ecuatorianos, canariones, todos, de todas las nacionalidades, de todos los lugares, alabando al mismo Dios. La multiforme sabiduría. Nosotros, los que no somos judíos, y Pablo, el que en otro tiempo persiguió a la iglesia, tenemos ahora libertad de palabra ante Dios y un acceso especial a su presencia. En esa dispensación estamos, en esa administración estamos. Y todo ello fue hecho posible por estar unidos a Cristo. Y finalmente, en el versículo 13, leemos: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. La versión que tengo delante dice: así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Debido a los grandes objetivos del misterio que Pablo nos ha estado contando, él estaba dispuesto a sufrir cualquier cosa, a sufrir incluso la prisión como el apóstol de los no judíos. Pablo no quería que los efesios se desanimaran por este hecho, porque estaba en la cárcel, porque su querido y amado Pablo estaba en la cárcel. No quería que se desanimaran por su encarcelamiento, porque era para su bien y para su honor y para la gloria de ellos. Y por eso lo estaba aceptando y por eso se entregó a eso. Él dijo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Entienden este versículo? Estaba padeciendo por nosotros y nos incluye a nosotros aquí, porque somos la iglesia universal, la iglesia de Cristo. Estaba sufriendo por nosotros y cumpliendo en su cuerpo la misión que Cristo le había encomendado. Lo que falta de las aflicciones de Cristo, ¿por quién? Por su cuerpo, que es la iglesia. Lo hacía por nosotros, lo hacía por su iglesia, pero no lo hacía por nosotros en sí, lo hacía por Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y cuando nos entregamos a la iglesia, cuando servimos a la iglesia, no estamos sirviendo a una organización, a un club social, estamos sirviendo al cuerpo de Cristo, a Cristo mismo. Y es por Él por lo que nos entregamos. Hasta el final. Hasta la muerte. Hasta la sangre. Hasta las lágrimas.
porque merece la pena. Porque nuestro Cristo merece la pena. En el versículo 12 decía Pablo que los cristianos, los creyentes, tenemos acceso a Dios por medio de Jesucristo. Al ver la forma de expresarse del apóstol y su serenidad en medio de las dificultades y sufrimientos, comprobamos que el tener un acceso personal a la presencia de Dios, además de la salvación y la vida eterna, que es muy importante, proporciona a las personas la compañía divina en todas las circunstancias que la vida te ponga. Por la acción del Espíritu Santo, la fortaleza para enfrentar las luchas de la vida y la inspiración para realizarnos plenamente como individuos en esta vida, viviendo una vida de calidad. Eso solo lo podemos hacer con Cristo y por medio de Cristo. Es otro gran misterio de este plan secreto revelado por Dios en estos versículos. Hermanos, ¿no quieren ustedes iniciar esa relación que los convierte en hijos, en hijas de Dios? Sabiendo que apenas se dirijan con sus propias palabras a su Padre Celestial, Él les mirará a los ojos y les responderá a su oración. Voy a terminar con una oración de fe. Un tipo de oración que yo ya he hecho. La hice hace muchos años, gracias a Dios. Una oración que cuando la hice, mi vida cambió. Acepté al Señor como Salvador y lo acepté para siempre. No sé si tú lo has hecho todavía. Si no lo has hecho, te invito a que te unas conmigo, con tus propias palabras, desde donde estás, para ti mismo. Si quieres conocer a este Jesús que conocía a Pablo, si quieres conocer este plan secreto de Dios, si quieres formar parte de este plan de Dios, quieres formar parte de este cuerpo de Cristo, te invito a que lo hagas. Si todavía no estás preparado, no pasa nada, pero te invito a que te lo plantees y que algún día lo hagas. Te puedes dirigir a mí, o algún diácono o algún hermano con el que tengas confianza y haz esta oración, porque esta oración te cambia la vida. Esta oración marca un antes y un después en el resto de tu existencia. Vamos a orar. Como digo, yo esa oración ya la hice, pero la voy a hacer de nuevo. Si quieres, únete a mí. Padre, me presento ante ti y te presento todos mis pecados. Te pido perdón por todo ello, Señor. Te pido perdón porque antes estaba alejado de ti, porque antes estaba separado de ti por ese pecado. Admito que soy culpable. Admito que era culpable de todo, incluso de lo que no era consciente, de lo que era ignorante. Señor, creo en ti. Creo en tu Hijo Jesucristo. Creo que vino al mundo, que se hizo hombre, que era Dios mismo encarnado, que vivió en esta tierra, que murió en la cruz del Calvario por mis pecados, para justificarlos, que resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por la humanidad. Te acepto, Señor, como Salvador. Acéptame a mí como hijo. Justifica mis pecados por medio de tu sangre y conviérteme en hijo tuyo. Y prometo seguirte el resto de mi vida, obedecerte y hacer lo mejor de mí para ser lo más digno posible de ti en esta vida. Y cuando no lo sea, sé que tengo abogado en ti delante del Padre. Señor, gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz y gracias por salvar mi vida y darme vida eterna. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Algo tan sencillo cambia vidas. A veces cuesta creer, ¿verdad?, que sea tan fácil, que no cueste nada, pero sí lo es. Si no lo has hecho, hazlo pronto. Hoy es tarde. Mañana es tarde. Que el Señor les bendiga. Le voy a pedir al grupo de alabanza para que pase y nos podemos poner en pie. Alabemos al Señor con esta maravillosa palabra que nos ha traído hoy. Somos pueblo
oración para terminar. Gracias, Señor, por las maravillas de tu amor, de tu bondad. Gracias, Señor, por ser tan poderoso, tan grande. Gracias por sentir esa presencia, Señor. Sabemos que donde hay 2 o 3 reunidos, tú estás en medio, Señor. Gracias porque sentimos tu presencia en esta tarde, Señor. Gracias porque hemos recibido de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos llenos, Señor, sino a rebosar, Señor, de tu palabra, de tu amor, como predicaba el pastor, Señor. Que no nos quedemos, Señor, con lo que tú nos has dado. Ayúdanos, gracias por bendecirnos, pero ayúdanos también a bendecir a otras personas, Señor. Ayúdanos a llevar tu palabra, tu evangelio a aquellas personas que todavía no te conocen y no te han aceptado, Señor. Quita todo tropiezo y permite que seamos luz en medio de esta oscuridad, Padre. Te pido que bendigas a cada una de las personas aquí presentes. Bendice también a los que nos siguen por YouTube, Señor, que tengan una semana bendecida. Quédate en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a tener la bendición final en Salmos 34:8. Y lo leemos todos juntos. Gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Amén. Que tengan una semana bendecida. Dios bendiga.